Cómprate un espejo para el alma, mucho antes de... O sea, dice que él se había escondido ahí para sacudir el agar. Podemos aquí por conocimiento que es un lugar donde se pisa la uva para obtener mosto. También es un sitio donde se prensa aceituna para sacar aceite. Y también ahí se machaca la manzana para obtener sidra. O sea que en los lagares se procesaba 3 cosas: la uva, la aceituna y la manzana. Pero aquí solamente mencionan el agar. Dice, para esconderlos de los madianitas. Entonces, ¿qué sucedía aquí? Que Gedeón se estaba escondiendo de esta tribu, ¿no? Como ya anteriormente hemos visto, ¿no? Que los madianitas descendían, eran familiares, ¿no? De la tribu de donde viene el suegro de Moshe, ¿no? Entonces dice aquí que Gedeón se estaba escondiendo. Entonces, ¿por qué se estaba escondiendo? Si vemos a lo que había leído nuestro hermano César, dice en Josué capítulo 6, versículo 3 al 4, dice, Israel sembraba, dice, que Israel hacía sus cultivos, ellos sembraban, pero los madianitas, dice que venían junto con los amalecitas, destruían todos sus frutos y no dejaban alimento ni para los israelitas ni para sus ganados. Pero esto, ¿por qué es que en este momento los madianitas estaban que se levantaban en contra de pueblo de Israel? Porque como el hermano ya lo mencionó, los israelitas no estaban haciendo lo bueno delante de los ojos del Eterno, estaban haciendo lo malo, estaban que se iban en pos de otros dioses. Entonces, y eso no le agrada al Eterno, para él es algo abominable, ¿no? Porque solamente le sirves a él y no se comparte su gloria con nadie. En Shotín 6:12 dice, y el ángel de Yahweh se le apareció a Gedeón cuando estaba él haciendo esta labor, ¿no? Y le dijo, Yahweh está contigo. Entonces el ángel del Eterno, cuando se le aparece, le dijo que el Eterno estaba con él, que era un guerrero valiente. En otras traducciones dice héroe valiente, valiente guerrero, varón esforzado, varón valiente de fuerza, varón valiente y aguerrido, en otras traducciones. Entonces vemos todas estas características que tenía este siervo de Gideón. Entonces dice que cuando él, de esa palabrita, ¿no? Me agarro que era valiente, es porque era animoso, era alentado, de gran corazón y espíritu. Él conquistaba el miedo, ¿no? Porque valiente y esforzado, ¿no? Miren que a pesar que los madianitas, ¿no? Estaban haciendo eso de abusando del pueblo de Israel, él no estaba con miedo, sino que él aquí sabiamente, escondido, estaba que él sacaba, ¿no? El alimento para poder proveer a su casa, ¿no? Entonces vemos que él no estaba temeroso, él seguía adelante, él estaba animoso. Entonces vemos nosotros aquí, ¿no? Si lo llevamos a nuestra vida, ¿no? Como creyentes, en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7 dice, porque no nos ha dado el eterno espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces nosotros debemos estar siempre animosos, siempre siendo valientes, como estaba Gedeón, ¿no? Que nosotros no debemos ser cobardes. A veces nos suena de noche el techo y estamos que temblamos, o a veces vemos una situación que en la que nos hemos metido, no porque le hemos querido hacer, no, sino que las circunstancias, a veces en la familia, en el medio en que vivimos, diferentes situaciones, y a veces vemos el problema tan grande y al Eterno lo hacemos tan pequeño, pero no sabemos, como le dijo aquí el ángel, ¿no? El malach de Yahweh le dijo que él era valiente, que era esforzado. Entonces podemos ver aquí que nosotros debemos tomar ese ejemplo, ¿no? De este varón del Eterno Gideón, que debemos ser así, ¿no? Fuertes, como dice aquí, con un espíritu de poder, ¿no? De poder hacer las cosas, de no milanarnos, de tener amor, ¿no? Y de dominio propio, porque muchas veces estamos temerosos, como que temblamos, estamos con miedo, ese sonido que fue, o de repente una persona nos quiere hacer daño y nosotros estamos que ahí asustados, uy, me va a hacer algo, o de repente se levanta el brujo, el hechicero, uy, me va a mandar sus maleficios, ay, ¿qué va a hacer de mí? Ya me voy a morir, o como por ahí decía una anciana, ten cuidado, hijo, porque es brujo, o sea, seguía la palabra, pero ella les decía, ten cuidado, el brujo te vaya a hacer daño, cuidado con tus hijos, con tu esposa. Y entonces, ¿dónde dejamos esa palabra, no? Del Eterno que nos manda a ser valientes, ¿no? Ante las circunstancias. Y también hay otra palabrita que decía aquí, y dijo Yahweh está contigo, le dijo malaj, que Yahweh estaba con el mismo Gedeón. Entonces, cuando vemos aquí que Yahweh está contigo,
hay una palabra que se refiere a una frase, así como Yahweh Jireh, Yahweh Rafa. Hay una palabra que dice Yahweh Sama, quiere decir Yahweh está allí, Yahweh está presente, Yahweh es mi compañero. Entonces, donde te dice que no debes temer porque Él está a tu lado, así como estuvo con Gedeón, que Él va con nosotros y que Él vence al enemigo. Entonces, aquí podemos ver que nosotros debemos asegurarnos plenamente en esa palabra, que así como está con Gedeón, así también está ahora con nosotros. Así vengan las circunstancias y pasen los días, así vengan tiempos difíciles de hambruna, de escasez, de tal vez ciertos climas, como dicen el cambio climático, dicen cambio climático, ¿no? Y terremotos, tsunamis, maremotos, nosotros debemos confiar que Yahweh está con nosotros. Como dice Romanos capítulo 8, 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Yahweh es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, resumiendo esa palabra, dice Yahweh por mí y ¿quién contra mí? Debemos asegurarnos de esa palabra bendita que nos está hablando el Eterno a nuestras vidas, ¿no? Que así como Gedeón, Él no nos desampara, está a nuestro lado. Dice que nosotros debemos esforzarnos tanto en la rutina diaria para no olvidarse. En las 24 horas del día, como la contamos acá, ¿no? En nuestras vidas, nosotros debemos tener nuestra mentalidad en cada circunstancia, en cada momento, en cada situación mala que veamos, porque el enemigo muchas veces se quiere disfrazar como ángel de luz, muchas veces para mentirnos, para engañarnos, pues debemos aquí estar en nuestra mente que Yahweh está con nosotros y que Él, que sin Él nada podemos hacer, y que si Él está con nosotros, quien nos venga a hacer daño y quien quiera hacernos temer, pues Él está a nuestro lado. También podemos ver este estudio para reforzarlo, ¿no? De que Yahweh está contigo. Podemos verlo en Isaías 41:13, Sofonías capítulo 3, versículo 17, Josué capítulo 1, verso 9 y 10, Isaías 41:10, Salmos 46:10, Salmos 121, versículo del 4 al 8, Salmos 18, del versículo 6 al 2. Esto es como para una referencia, para que ustedes, por el tiempo, ¿no? Puedan ver donde recalca esta palabra que Yahweh está con nosotros. Y cuando Yahweh está con nosotros, nada nos va a faltar, no hay fracaso, hay propósito, hay éxito y prosperidad. Todo lo hace nuevo y bonito. Seguimos con el versículo 13, dice, y Gedeón le respondió, Señor mío, si Yahweh está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? Entonces, Gedeón estaba que escuchaba esta palabra, ¿no? Que le decía que estaba con él, que le estaba él reconociendo como siervo del Eterno, y que era esforzado y valiente. Pero él le decía, pero si estás con nosotros, ¿cómo es que nos ha sobrevenido este mal? ¿Y dónde están todas esas maravillas, no? Entonces, Gedeón escuchaba esta palabra, pero le reclamó al Malak, al mensajero del Eterno. Y le dice, en otras traducciones le dice, perdóname mi amo, pero si Yahweh está con nosotros, ¿por qué no sucede esto? Entonces, vemos aquí, dice, ¿y dónde están estas maravillas? ¿Dónde están esos milagros, esos prodigios que nuestros padres nos contaron? Le recalcaba a Gedeón, ¿no? Pero como ya lo había mencionado en Gedeón 6, dice que los hijos de Israel hicieron lo malo a los ojos de Yahweh, o sea, estaban pecando. Por eso es que el Eterno permitía que Madián, de los madianitas, de la tribu de Madián, por 7 años sean abusados, sean esclavos, sometidos, ¿no? Entonces, aunque a pesar de eso, Yahweh le reclamaba, o sea, reclamaba las promesas, ¿no? Porque tal vez hay siervos, ¿no? Que le servían verdaderamente al Eterno, aunque el resto pecaba, pero hay siervos que habían, y en este caso de Gedeón, entonces por eso que él le hablaba de esa promesa, ¿no? Que sus antepasados habían hablado de esas maravillas, señales, por lo que vemos, ¿no? Desde Génesis hasta Josué, en esos estudios que hemos dado, ¿no? Mis hermanos, donde hablan, ¿no? Todas las grandezas que hemos escuchado de lo que dicen las Escrituras. Entonces dice que nuestro padre nos ha contado diciendo, no, nos sacó Yahweh de Egipto y ahora Yahweh nos ha desamparado. Pues vemos aquí, según como menciona, dice que él estaba hablando de lo que hizo el Eterno sacar al pueblo de Israel de Egipto, ¿no? Eso lo vemos en el libro de Éxodo capítulo 12, versículo 37 y 51, ¿no? De cómo sacó el Eterno a Israel, ¿no? De la esclavitud por casi 400 años. Pero él dice, nos ha desamparado. Pero no, estaba equivocado, Gedeón, porque él no nos había desamparado, sino que el Eterno permitía todo eso por el pecado. Y eso es lo que muchas veces nosotros pensamos, que cuando tenemos una situación mala, ¿por qué el Eterno permite eso?
O a veces reclamamos, Padre, lloramos y decimos, nos quebrantamos, y decimos, ¿por qué? ¿Por qué? Pero nosotros debemos examinar nuestras vidas para saber en qué le estamos fallando al Eterno y por qué han venido esas cosas, ¿no? Entonces dice aquí, y ahora Yahweh nos ha entregado en manos de los madianitas, ¿no? Como ya podíamos ver, ¿no? Que los madianitas, ya he mencionado, ¿no? Que eran, esta tribu era descendientes de Madián, donde venía el suegro de Moshe, pero en Génesis capítulo 25, o Bereshit capítulo 25, versículo 2, dice, ¿no? Que Madián viene en sí, es descendiente, hijo de Abraham y Cetura, de unas concubinas, entonces era como un pariente, ¿no? De Israel. Y el Eterno permitió que esta tribu se levante en contra de Israel, lamentablemente, ¿no? Para este pueblo de Israel, que por causa de lo malo, tuvo que permitir eso el Eterno, ¿no? Para que pueda quebrar ese corazón endurecido, ese cambio del camino, ¿no? Que en vez de seguir al Eterno, se fueron en pos de otros dioses, ¿no? Y de muchas cosas que hacían. Entonces, en el capítulo 6, versículo 14 dice, y mirándolo Yahweh dijo, ve con esta fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Le decía a Gedeón. Entonces, vemos aquí que él mismo Malach le dice, ve con la fuerza que tienes, con ese ánimo, ve con ese aliento, con ese espíritu, con esa conquista que tú tienes, ¿no? Que eres fuerte, ¿no? Valeroso. Dice, ven, haz lo que tienes que hacer y vas a salvar a Israel. Es lo mismo que si vemos en 2 Samuel capítulo 5 versículo 19, el Eterno también le dijo al rey de Israel que entregaría en su mano a los filisteos. Entonces, vemos cómo aquí Gedeón tuvo un llamamiento especial, divino. Ve con tu fuerza, no con una fuerza física, sino con la fuerza que venía de parte de Yahweh, ¿no? Un poder tan perfecto, un poder que lo alentaba, ¿no? A que pueda él pelear, enfrentarse con el enemigo y que no tuviera miedo porque estaba con él. Y le dice, ¿al caso no te envío yo? Lo estaba enviando el mismo Eterno. Y vemos aquí que nosotros como creyentes debemos también tener ese esfuerzo, ese vigor para seguir adelante, ¿no? Esta palabra fuerza significa koach. Es el poder de Dios, que es una virtud y es una eficacia que nosotros debemos tener como creyentes, ¿no? Como creyentes debemos ser capaces de superar obstáculos, dificultades, o para cumplir con nuestras obligaciones, ¿no? Dentro de este camino en el Eterno, ¿no? Enfrentar muchos desafíos, ser perseverantes, ¿no? No quedarnos a mitad de camino, no por decir avanzar, lo digo así, ¿no? Algo, puede decir, avanzamos 1 kilómetro en el camino del Eterno y nos pasa alguna cosa, no, ya no queremos avanzar. Avanzamos 50 kilómetros, no, ya no queremos hacer. ¿Qué me dijo esto? ¿Qué me dijo lo otro? No, ya no queremos avanzar. No, nosotros debemos ser, se puede decir, perseverantes, no dejar lo que el Eterno, esos dones, esos dádivas, regalos que el Eterno nos ha dado, dejarlas de un lado, sino que si el Eterno nos ha llamado ha sido para un propósito, con mucha fortaleza, y si no la tenemos, si nos estamos débiles, flaqueamos, pues orar, ¿no? Someternos en oración, doblar nuestras rodillas, donde estés sentadito, acostadito, te sientes triste, agobiado, cierra tus ojitos, habla con Él, ¿no? Conversa con Él, Padre Eterno, ayúdame, dame fuerzas, no me dejes solo. No una fuerza para que tú me pruebes, sino esa fortaleza, ese poder que tú das para perseverar, para seguir adelante, ¿no? Entonces, así es como aquí nos alienta, ¿no? Por decir, en Isaías, en el libro de Isaías, capítulo 45, del 29 al 31, en un resumen de estos textos, dice que Él da fuerza al cansado y al débil le aumenta su vigor. Entonces, miren cómo el Eterno nos sigue hablando en libros posteriores, ¿no? Que después, si el Eterno lo permite, y creo que sí, lo vamos a ver cómo es que Él nos sigue hablando, ¿no? Que nos da fuerzas. Así estamos cansados, agotados, agobiados de las cosas que nos pasan. Y también vemos en Filipenses capítulo 4, versículo 3, dice, todo lo puedo en Yeshua que me fortalece. Ahora que estamos en el camino y ahora que nuestro Salvador, nuestro amado Mashiach, Él dice que nos fortalece para seguir adelante y que Él nos ayuda cada día. Entonces vemos aquí cómo este llamado que le hace el Eterno a Gedeón, le dice, no te envío yo. O sea que cuando el Eterno te envía a hacer algo, tú tienes que seguir. Y así las circunstancias, a veces te sientes tan, se puede decir, débil, no importa, porque Él te va a ayudar. En el Shotín, capítulo 6, versículo 15 dice, Gedeón respondió, mi Señor mío, en otras traducciones dice, mi amo, ¿con que salvaré yo a Israel?
pero si mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre, ¿qué decía aquí Gedeón? Que cómo iba a rescatar a Israel si su clan, su familia era el más débil de toda la tribu de Israel y que él era tan menor, de menor importancia su familia, que era, en otras traducciones dice que era el más pobre de la tribu de Menashe y que era el más joven. Entonces, podemos nosotros ver una comparación con el libro de Éxodo capítulo 3, versículo 11, donde Moshe también decía, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque a Israel de Egipto? Y en el capítulo 4 del mismo libro, versículos dice, amo, nunca he sido hombre de fácil palabra, soy tardo en hablar y torpe en la lengua. Entonces, vemos cómo él se sentía pequeño, él se sentía, como decimos, no, poca cosa, no se sentía importante. Y muchas veces nos hemos sentido así. Es como yo me admiro de estar aquí estudiando la palabra, ¿no? Y yo le agradezco mucho al grande y poderoso porque, bueno, les cuento, ¿no? Como testimonio, cuando yo en el colegio salía a leer, mojaba las hojas de los cuadernos en mis manos, sudaba tanto el nerviosismo que mojaba las hojas. Y por decir, en secundaria, que le decimos aquí a cuando ya estamos, otros creo que es en segundo de media, primero de media, en otro lugar, yo me acuerdo que la profesora, yo era muy buena en matemática, y la profesora me sacaba a mí porque siempre compraba libros yo para poder ver los ejercicios, seguir la línea de lo que hablaba la profesora y poder desarrollarlos. Y yo era muy buena, la profesora siempre hasta me sacaba en concursos de matemática, pero cuando me decía, ven, explique el ejercicio, ay, ahí era mi nerviosismo. Así como Moshe yo tartamudeaba, decía el ángulo, y me decía la profesora, tranquila, respira. Y de nuevo, y hasta que terminaba, no veía la hora que terminaba el momento para terminar la exposición, y luego me decía, ponte de pie ahí, me decía, tú eres muy buena, pero quita ese nerviosismo. Pero a veces, muchas veces, nosotros decimos, ¿por qué esto de estar temerosos, ¿no? Porque a veces eso viene desde casa, desde cuando somos niños. Tal vez no, Gedeón estaba pasando por eso que se sentía de poca importancia porque el Eterno sabe cómo tal vez tenía sus vivencias, ¿no? De que no se sentía importante. Es como también en Jeremías, en el libro de Jeremías capítulo 1, versículo 6 dice que Jeremías, cuando el Eterno lo va y lo llama como profeta, le decía, Yahweh, no sé hablar, soy como un niño. Entonces, eso es lo que muchas veces ocurre nosotros, que nos sentimos insuficientes, nos escondemos, somos como algo, poca cosa, ¿no? Pero no nos damos cuenta que por la palabra el Eterno nos hace comprender que somos como una preciosa obra de todo su arte creador por Él. Entonces, muchas veces hay puntos, en este texto, ¿no? Muchas veces hay puntos importantes que nos llevan a tener ese miedo, ¿no? Hablo en nuestra vida diaria, ahora en la actualidad, ¿no? Muchas veces tiene que ver esto con la crítica verbal. El rechazo, no lo lograrás, no lo podrás. Tiene que ver con la comparación verbal, en este caso por decir, ¿no? Como yo le digo, a veces las malas vivencias desde niño, porque bueno, en mi caso sí, ¿no? Mi papá gritaba mucho, era muy iracundo, entonces eso me hacía que cuando yo salga a exponer algo, yo me ponía nerviosa, ¿no? Inclusive yo tuve que irme a una escuela donde enseñaban oratoria para poder aprender y como decía los profesores, para que salgas de ese hielo. ¿Por qué? Porque esas son las malas vivencias que uno tiene y en este caso, ¿no? Tal vez Gedeón, ¿no? Era valiente, esforzado, pero no se sentía tan importante. Pero él, a pesar de todo aquello, él avanzaba, perseveraba. Entonces, otro de los puntos, ¿no? Que vemos también, que a veces nosotros como creyentes, ¿no? Las circunstancias, por decir la pobreza, que no tenemos, que el vecino sí tiene, él es más pudiente, nosotros no. A veces el vestido, mira, ella viste mejor que yo, no nos sentimos importantes. O tal vez el nivel de estudio, mira, ella, ¿para qué? Es bien estudiosa, como dicen, ¿no? Acá, aquí en Perú, ¿no? Chancona, le dicen, no, ella es bien chancona, sábelo todo, ¿para qué? Mientras que el que no, dice, no, yo no lo sé, mira, ella sabe matemática, ella sabe comunicación, no, yo no, pero no nos damos cuenta que nosotros no podemos tener, se puede decir, ese estudio, no es el logro, pero tenemos otros logros como el arte, ¿no? El dibujo, manualidades, diferentes cosas, el deporte, pero sin embargo, estas circunstancias hacen que nos sentamos de poca importancia. Por ejemplo, las diferencias físicas, el escojo, el manco, él no puede. No, le faltan sus dos piernas, no puede caminar, no, le falta su brazo, no puedo. Y decimos en esa palabra, no puedo. No, es que, no puedo caminar, es que no puedo ver, ¿no? Porque, de repente le fallan sus vistas y usa anteojos, no, ¿cómo voy a estar yo aquí?
él es mejor que yo, buen estudio, yo no, con mis lentes aquí. No, es que eso no nos lleva, no nos conlleva a esas cositas a sentirnos de menor importancia. Por ejemplo, la falta de amistades que honran a Yahweh, también esa es una cosa también que a nosotros también nos lleva a sentirnos de menor importancia, porque si nosotros tuviéramos verdaderas amistades, ¿no? Que hablan la palabra, que siguen el camino, esas amistades como aprenden de las escrituras, nos van a animar, sigue adelante. Oye, ¿sabes qué? Sigue alabando al Eterno, no te quedes ahí. Es como por decir, en algún momento a mí me dijeron, en el templo donde iba, ¿sabes qué? No sabes cantar, casas pésimo. Y a una hermana le dijeron, ¿sabes qué? No sabes tocar. ¿Sabes qué? Ay, sí, mira, ella no sabe leer bien la palabra. Entonces vemos cómo esas cositas de esas amistades, ¿no? Que en vez de alentarte, te bajan, no te ayudan a seguir adelante, superándote, ¿no? Sino que antes te hacen sentir mal. Es como eso es lo que también, como creyentes, por tener esas amistades también que no comparten la palabra, que están en el mundo, practican el pecado, no nos ayudan, no nos alientan. Entonces nosotros debemos también, por esa falta de amistades, elegir esas amistades que honran al Eterno. También por decir la falta de educación académica, mira, ella tiene una diploma, ella tiene un título, ella es mejor que yo, ella es profesional, ella es doctora, ella es médica, contadora. Yo no estudié, no tengo nada, pero como dice el Eterno que Él levanta, se puede decir al vil y al menospreciado lo levanta para hacerlo sabio delante de los que se creen sabios y entendidos. Entonces podemos ver aquí, ¿no? Que nosotros aún debemos tener presentes en estas cosas, que porque no tengamos una buena educación, no seamos profesionales, eso no quiere decir que nosotros somos menos, porque el Eterno puede venir una anciana pobre, no tiene una buena condición económica, vive en una casita de lo más corriente, y viene y me dice, ¿sabes qué? El Eterno me ha dicho, he tenido un sueño, he tenido una palabra, me ha dicho esto de ti, así, así. ¿Qué? Porque es así, ay, no le creo. No, porque el Eterno hace hablar hasta las piedras. Entonces, nosotros, como siervos del Eterno, debemos ayudarnos unos entre otros. También, por decir otra condición, es el bajo nivel de destrezas, porque uno no es capaz de hacer una cosa, tiene capacidades, nos creemos pocos, pero nosotros tenemos que ver siempre que nosotros tenemos un llamado único, que el Eterno nos ha hecho. Como este varón Gedeón, ¿no? Dice que era el más joven de la casa de su padre. Es como también David, era el más joven. A sus hermanos mayores dice que a ellos no le cayó la suerte, le cayó a uno que estaba pastoreando ovejas. Y mire cómo lo hizo después un rey de Israel. Entonces, así igualito también vemos en estos puntos, ¿no? Que hacen que nos sintamos menos. Por decir una comparación financiera. A veces nosotros porque para no sentirnos menos, nos endeudamos, compramos una cosa, otra cosa en nuestra casa, para que cuando venga el vecino, el amigo, vea, uy, no, qué comodidad que tiene, pero no sabe que estamos más endeudados porque era para dar lo que no somos. Después, por decir también, hay otro punto, el descontento físico, y eso muchas veces se ve ahora. La gente, las personas ya no están contentos, pero ellos no saben que con este descontento físico se sienten inferiores, pero ellos piensan que porque van a la vanidad, ya van a ser, ya ahora sí, ya se van a sentir mejor. No, más todavía se destruyen porque vemos, por decir, la apariencia, ¿no? Van y se hacen cirugías, que no me gusta mi nariz, que no me gusta mi oreja, que no me gusta mis ojos, que la ceja me salió muy grande, más pequeña, que tengo que alinearme las dos al mismo tiempo, que no, que mi pelo es muy poquito, ¿no? Que tengo mucho pelo, que soy muy bajita, uso, se puede decir, ¿no? Esos tacos bien grandes, de 11, 12 de medida, para ser bien grandaza, porque me veo tan pequeñita, ¿no? Cuando tú, como siervos, tenemos que aceptarnos tal y como somos. O a veces porque tenemos canas, nos vamos y nos pintamos el pelo. Bueno, yo no me estoy metiendo con los tintes, ¿no? Pero, o sea, vemos eso de que no nos aceptamos. Y eso es una cosa que nos sentimos inferiores. Bueno, sí, bueno, al menos yo tengo 40 años, me están saliendo unas canitas. Mi hija me dice, mamá, para sacarte, no, déjameles ahí porque son lunares que el Eterno está dando. Entonces, eso nosotros también, en el descontento físico, nos puede dar una mala pasada, ¿no? Que no nos aceptamos tal como el Eterno nos creó, como nos hizo. Y muchas veces nosotros, como creyentes, nos debemos aceptar. Por decir también otra cosa, el perfeccionalismo. Nosotros como creyentes nos creemos los perfectos, que hacemos todo sin equivocarnos, pero también nosotros llevamos a que nuestro hermano, nuestro prójimo también se sienta mal. Y lo hacemos inferior, y eso al Eterno tampoco le agrada. Por decir, ridiculizar a otros, minimizar, hacerlos pocos, cuando eso también cuenta para nosotros una mala pasada, porque nosotros como siervos, ¿no? Debemos
ayudarnos y ayudar a otros. ¿Para qué? Para que nosotros nos sintamos importantes delante del Eterno y que el Eterno puede hacer cosas maravillosas y grandes en nuestras vidas, ¿no? Y también este siervo de Gedeón dice aquí que se decía, y yo, el menor, soy pobre, o sea, también de parte de eso, que a pesar que no se creía tan importante, que él pensaba que no lo iba a lograr, entonces vemos que él también pone una excusa a esto, porque si el Eterno le está hablando, el Eterno no le interesaba el resto, el Eterno le interesaba de que él vaya al propósito al que lo había llamado. Entonces, como creyentes, dice Efesios, capítulo 2, versículo 10, somos hechura suya, creados en Yahshua para buenas obras. Entonces, nosotros somos hechos de Él y por tanto no hay cosa imperfecta en nosotros. Y si nosotros, por muchas veces las malas vivencias que de pequeños, de niños, hemos tenido, por eso es que nosotros debemos como adultos, y si tenemos niños, tratar de ayudarnos con la palabra para poder criarlos en amor, ¿no? Y ayudarlos, por decir, ¿no? Tampoco comparándolos, mira, mi hijo de acá es bueno, mi hijo de acá no, sino que a todos un amor por igual, como dice el Eterno, que Él no hace sección de personas, a todos los hijos también tratarlos por igual. Entonces, por eso es que nosotros desde pequeños ya debemos enseñarles esta palabra para que ellos sepan que han nacido con un propósito y que no se deben sentir poca cosa o sin importancia, sino que el Eterno los ha traído, los ha hecho nacer porque los amó y porque Él tiene que cumplir muchas cosas en nuestras vidas, ¿no? Bueno, eso es en cuanto a que Gedeón no se sentía sin importancia, pero vamos a continuar con el estudio en el versículo 16, dice, Yahweh le dijo, mira, a pesar de todo eso que él ponía excusas, que se entendía inferior a los demás, dice, Yahweh le dijo, yo estaré contigo. Una vez más le recalcaba, yo estaré contigo, porque ya le había dicho anteriormente que estaba con él, y otra vez de nuevo le dice, yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si fuera un solo hombre. Miren cómo el Eterno sabía, Él conoce los corazones, Él sabe las mentes, escudriña a lo profundo, Él sabe todo de nosotros, desde el momento que nos consiguió nuestro padre y nuestra madre ahí, hasta ahora, hasta la edad que tenemos, Él nos conoce, y el Eterno le insistía, yo estoy contigo, y Él también te dice a ti, te dice a mí, que está con nosotros, que no nos debemos sentir mal, que no nos sentimos inferiores, y dice, yo estaré contigo y distraerás a los madianitas, como un solo hombre. O sea, vemos que le estaba recordando a Gedeón de nuevo, yo soy contigo, tú destruirás, tú derribarás, tú derrotarás, herirás a los madianitas. Entonces podemos ver que el Eterno estaba diciendo, esta lucha será tan fácil para ti que lo haré como si fueras de un hombre, de como que si yo estuviera con otra persona peleando, pero que era, o sea, algo tan significativo, ¿no? Que así el pueblo madianita era numeroso, ¿no? El Eterno lo hacía ver a Gedeón para que tenga esa fe, esa confianza plena que ya le estaba diciendo en su mente, inyectando, como se dice en su mente, mira, que lo haré como una sola persona, como un solo hombre. Entonces vemos el gran poder del Eterno que Él hacía y hace en los hombres, ¿no? De luchar, de seguir adelante, de perseverar, y que el Eterno le estaba diciendo que aún sean muchos hombres por parte de Madián, pues los haría como nada, ¿no? A pesar que para Gedeón solo llevaba 300 hombres, entonces era poquísimo para el pueblo de Israel, pero como dice, no, 300 significa chin, ¿no? Lo que significa un cambio, una revelación divina, dientes, moler, fuego purificador. Entonces vemos cómo este número 300 era muy significativo para el Eterno. Entonces, pero para Gedeón no, porque él todavía dudaba. Y vemos en el versículo 17, dice, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des una señal que tú has hablado conmigo. Sabemos a Gedeón que él estaba dudando, a pesar de que le había dicho, yo estaré contigo, y así como nosotros, yo estaré con ustedes hasta el fin, dice, hasta el fin. Y él no comprendía, él estaba tal vez un poco asustado, un poco, ¿no? Miedoso, se puede decir en ese momento, porque dijo, ¿no? O sea, en su vida diaria lo podía hacer muchas cosas, pero a Israel defender, ¿no? Pero ahí estaba el Eterno que le insistía. Entonces, a pesar de eso, Gedeón pidió señal, porque él estaba inseguro de esa palabra de Yahweh. Aún no se había convencido totalmente. O porque tal vez pensó que era otro espíritu que le estaba hablando, ¿no? Porque muchas veces ahora hay muchos espíritus de errores que se están levantando en estos momentos y están hablando. Van y le dicen a la persona, yo te bendeciré, te daré muchos casas, te daré plata, te daré esto, te daré lo otro, te daré bendiciones. Pero sin embargo no les canta su partido como debe ser. No le dicen por el pecado en el que viven. Entonces vemos aquí cómo es que Gedeón,
a pesar de ello, él estaba un poco dudando, ¿no? Y nosotros ahora también en nuestra vida tenemos que tener mucho cuidado con esos espíritus de errores que están hablando, ¿no? En muchas cosas, con fábulas humanas, por decirle en un texto y no se enfocan en realidad en lo que quiere hablar, no la palabra, sino que lo desvían por una cosa, lo desvían por otra cosa y al pueblo lo hacen errar muchas veces, aún nosotros como creyentes nos hacen errar, pero por eso nosotros siempre, así como Gedeón pedía una señal, no, nosotros también siempre debemos querer esa guianza del Ruach HaKodesh, esa guianza que el Espíritu mismo del Eterno nos lleve, ¿no? A tener esa plena confianza, ¿no? Y a pesar de esto, Gedeón pedía señal. Y muchas veces también vemos nosotros aquí que nos menciona, ¿no? En Juan capítulo 4, versículo 48, dice que Yahshua decía, miren cómo Gedeón pedía la señal, pero Yahshua viene y exhorta a los sacerdotes, a los fariseos y le dice, si no ven señales y prodigios, no creen. Entonces, dice que Yahshua les pedía, ¿no? A estos hombres buscadores de milagros, porque ellos querían señales, maravillas, ¿no? Decía que ellos debían actuar con una fe confiada, y es lo que tal vez Gedeón también debió actuar con una fe confiada. Pero él quería estar seguro plenamente, y es lo que nosotros también debemos estar seguros, tener un conocimiento de la palabra, porque así como lo leemos, como dice, ¿no? Oidores, pero también hacedores. Que si nosotros tenemos, por decir, no estoy hablando esta palabra, si nosotros la escuchamos, estamos adquiriendo conocimiento, pero también debemos creerla, también debemos tener esa fe, porque van de la mano el conocimiento con la fe. Para no solamente saber algo, hay que confiar y actuar en él. Vemos en el versículo 18, siguiendo con esto, este texto dice, te ruego que no te vayas de aquí, le decía ya Gedeón, hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo estaré hasta que tú vuelvas. Miren, ¿cómo vemos, no? Él pedía su señal, pero él fue, a pesar de por lo que yo puedo rescatar en este varón, lo que me dicen las escrituras, era humilde. Le dije, mira, le decía al Malak de Yahweh, espérame un tantito, como dicen, ¿no? En otro lugar, espérate un momentito, mira, voy a traer mi ofrenda, porque ahí, que más adelante mi hermano el que sigue, va a ver ese estudio, ¿no? Él quería con esa ofrenda hacer una señal, ¿no? Que verdaderamente le estaba hablando, quería confirmar. Y muchas veces aquí es donde que Gedeón, vemos que en esa inseguridad él quería traer su ofrenda humildemente, ¿no? Y entonces vemos que el Malak de Yahweh le decía, no te preocupes, anda, aquí estoy, yo te espero. Oye, qué hermoso es esta palabra, de verdad que a mí sí me caló, porque un siervo del Eterno que está allá con él, ¿no? A su lado y que es tan divino, ¿no? Hermoso, ¿no? Tan puro, ¿no? Un ser tan puro. ¿Cómo es que le dijo, yo estaré contigo, yo estaré aquí, te voy a esperar? O sea, eso me lleva a un término que dice que hubo una condescendencia divina, como dice en Salmos 138, versículo 23, dice, porque Yahweh es excelso y atiende al humilde. Vemos cómo le estaba atendiendo. Dice, más al altivo lo mira de lejos. Entonces, vemos también aquí, ¿no? Que a pesar de que él también no tenía esas ganas de perseverar, de ser fuerte, de ser valiente, que el Eterno por medio de su mensajero le hacía ver esa característica que tenía el varón, también era humilde. Gedeón también era humilde y por eso es que había esa condescendencia divina, ¿no? De parte del Eterno, de esperarlo. ¿Quién ahora puede decir, espérate un momento, Eterno, ahorita vengo, mira? Nosotros no buscamos eso, tenemos en poco, pero mira cómo Gedeón ya parece que se estaba abriendo ya más su fe, porque le dijo, espérate un momentito, ahorita vengo. Entonces vemos en Isaías capítulo 57, versículo 15, donde dice, yo habito en las alturas y en la santidad, como les mencionaba, ¿no? El mensajero del Eterno habita allá arriba, ¿no? En algo hermoso, santo, ¿no? Le dice, yo habito en la altura dice Yahweh, ¿no? Y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. O sea que el Eterno, con un siervo que es humilde, con un varón, una dama, un niño, un joven, un adolescente que es humilde, él habita con él. Puede habitar en los cielos, pero si tú tienes humildad, también habita contigo. Entonces, vemos esa condescendencia divina, esa complacencia, esa delicadeza, esa benevolencia, esa misericordia tan rica y tan pura que Él tiene con nosotros, ¿no? Y a mí, de verdad, que mi vida en este estudio me caló, ¿no? Y de verdad que cómo es que el Eterno se puede acomodar, ¿no? A lo dicho de este varón del Eterno, Gideón, que le dice, espérame un momento, ¿no? Y él se acomodó por bondad,
o por conveniencia, al gusto, la voluntad de alguien. Dice que significa esta palabra condescender. Entonces, vemos cómo aquí nos enseña que nosotros debemos ser tan humildes. El Eterno está con nosotros, pero a veces, muchas veces, nos dicen el Eterno está contigo, pero en vez de ser humildes, nos jactamos y nos volvemos orgullosos y nos crece el ego. No, conmigo está el Eterno, como escuchaba, ¿no?, a alguien hace muchos años, ¿no?, que él pedía ofrenda, ofrenda para construir un templo. Y entonces, cada vez que venía los domingos, él lloraba y decía, el Señor me ha dicho así, el Señor me ha dicho ya, y lloraba y se corrían las lágrimas. Y por ahí faltó uno que le dijo, mira, estoy pasando esta situación, ya pues, ¿qué esperas? Si tú hablas con Dios, le dijo, tú hablas con el Señor, ya a ver que te mande de una vez la respuesta. Y él, en vez de ponerse humilde, se comenzó a orgullecerse y comenzó a querer ser más que otros, y de tal punto que terminó haciendo una división. Se fue con otro grupo, con un grupo de los pudientes, de los que tenían, fue y se hizo su propio templo, y a los que no tenían, a los que habían sudado, se puede decir la bota gorda, humildemente, con lo poquito que tenían, los dejó de un lado, sin templo. Entonces, ¿cómo podemos ver, no?, que tenemos que tener mucho cuidado nosotros en nuestra vida diaria, ¿no?, que debemos ser esforzados, como este siervo Gedeón que nos está hablando aquí la palabra, ¿no?, que el Eterno le hacía ver esas características, esos dones que él tenía, ¿no? Era esforzado, era guerrero, él valiente, pero también, aparte de eso, él como que se sentía, no, yo no voy a poder con tanto pueblo, o sea, en su yo tal vez, en su familia sí, pero con tanta gente, ¿cómo voy a poder ir a esa guerra? Pero, sin embargo, el Eterno, como él conoce el corazón y él escudriña lo profundo, él sabe lo que había en él, porque él sabía, el Eterno sabía que sí lo podía lograr, y es como tú o yo que sí lo podemos lograr. Que aunque hay enfermedad, estamos batallando con esa enfermedad, estamos batallando con ese tumor, estamos batallando con ese carácter, estamos batallando con esa paz que queremos tenerla, pero que no podemos, porque todas las cosas, pensamientos que vienen no nos hacen estar estables. Entonces, bueno, me enseñó y también te digo, ¿no? Te animo a que no dejes de batallar, que el Eterno está con nosotros y que el Eterno nos va a ayudar aún hasta los últimos días, hasta los tiempos venideros, por más fuertes que sean, Él va a estar con nosotros. Y acordémonos de esta palabra que estudiamos, porque no es de casualidad, sino es porque nos trae una gran enseñanza a nuestras vidas. Bueno, hermanos, mucha verajá, mucha bendición para ustedes y gracias por la atención. Amén. Muchísimas gracias, hermana Mali. Gracias por todas esas enseñanzas. Muy bueno, por cierto. Bueno, mis hermanos, quisieran comentar algo. Adelante, les cedo un micro. Quería Aparte fue, solamente comentar sí. una cosa, que está buenísimo el estudio, está bueno. Entonces estoy toda atenta cogiendo apuntes y bueno, un comentario breve, que Gedeón, ¿no?, que es de la palabra shuv, que es volver, porque el ángel le dice, yo estaré hasta que vuelvas. Gedeón se estaba preparando para ver shuv, para estar en shuv, estar en arrepentimiento, estar, ¿cómo que lo vi yo? Enseñar, quebrantamiento, estaba en reflexionar antes de que después los próximos capítulos que vemos que él prepara, estaba entrando en ese preparativo para la oferta, se puede decir. Aquí me quedo. Bien, hermana Selena. Este es el momento para comentar, si no vamos a pasar a la siguiente porción. Bueno, mi hermana Génesis, si está allí preparada, puede continuar, le cedo micro. Shabbat Shalom. Muy bien, continuamos con este estudio. Mi porción corresponde a partir de Jueces 19 al 27. Dice así. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de una efa de harina. Y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla. Y sacándolo, se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces aquí la palabra preparó implica un acto
de hospitalidad y reverencia deliberada. O sea, ahora los hermanos nos explicaron muy bien de Gedeón, su historia, que él era un hombre humillado, en ese sentido era de las familias más pobres, ¿verdad? Más pequeñas en este momento. Y vemos que en un acto de hospitalidad, él da, digamos, lo mejor. Pero en estos, vamos a decir, ingredientes, por decirlo de alguna forma, es bien interesante que vemos el matzó, ¿verdad? El cabrito, que simboliza la inclinación al mal, y vemos que una efa de harina es casi 22 litros, entonces es una cantidad abundante, ¿verdad? Y nos muestra la generosidad en esta ofrenda o en este sacrificio que estaba presentando Gedeón. Me llamó mucho la atención, hermano, que estos mismos elementos que Gedeón presentó fueron los mismos elementos que presentó Abraham. También a los hombres que sabemos nosotros, a los ángeles del Señor. Y es bien interesante que justamente fue también en una encina. Entonces conseguí aquí que la encina es símbolo de fortaleza y estabilidad en la cultura hebrea. Es un árbol de raíces profundas que es muy difícil de derribar. Puede vivir muchísimos años y esto representa la estabilidad. Y lo vemos en la escritura a las encinas, o sea, parecen como sitios o lugares de revelación y de adoración. Entonces hay un comentario que habla de la encina y en sí todos los árboles, y esta que como les dije ahora, aparece mucho como un lugar en específico donde sucedieron cosas específicas. ¿Me escuchan bien? Ok, entonces los árboles, como les dije ahorita, representan como el flujo de energía divina. Entonces allí, digamos que podemos relacionar esto, ¿verdad? Entonces con que justamente en un momento crucial para la vida de Abraham, en una encina, llegan estos visitantes, él les da un cabrito, les prepara panes sin levadura, y entonces ahora vemos a Gedeón en una encina con panes sin levadura, también con un cabrito. Entonces ya podemos entender un poco, ¿verdad? Entonces que allí estaba en ese árbol como una energía divina diferente. Entonces, continuamos leyendo. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo al ángel de Yahweh el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Yahweh desapareció de su vista. Entonces, aquí vemos que la peña representa al Mesías, pero en esta partecita en específico me llamó la atención lo de el caldo, y ya que era algo inusual, ¿verdad? Que se derramara un caldo, porque usualmente en los sacrificios o en las ofrendas
se derramaba era la sangre. Entonces, aquí podemos asumir que en este caso el caldo representa la totalidad de esta ofrenda. Entonces, al verterlo Gedeón, ya no puede recuperarlo. O sea, es como una entrega sin reserva. Aquí él estaba entregando todo en su ofrenda. Aquí, o sea, podemos ver la palabra derramar. Como les dije ahora, el derramamiento representa la entrega de lo material y lo espiritual. La ofrenda deja de estar en las manos de Gedeón y es entonces transferida a lo sagrado. Continúo. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó la punta, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Señor Yahweh, he visto el ángel de Yahweh cara a cara. Pero Yahweh le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Entonces el báculo significa Mishenet. Y como ya sabemos, simboliza la autoridad, simboliza el poder divino. Y el fuego que consume es un sello divino también, y lo hemos visto también en diferentes ofrendas que en la escritura, por ejemplo la ofrenda de Elías, que fue consumida por el fuego. Entonces el hecho de que el ángel desapareciera demuestra de alguna forma como la teofanía, ¿verdad? Y sabiendo esto, Gedeón entonces tuvo temor, porque como que se había visto al ángel del Señor cara a cara, pero entonces el ángel le dice que tenga paz. Le dice: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Entonces, Gedeón de alguna forma representa como el alma que cuando experimenta algo divino siente temor, pero a la vez tiene paz, tiene shalom. Es como una integración con lo divino. Sabiendo ya el contexto de Gedeón, un hombre inseguro, un hombre menospreciado de alguna forma, que hace todo esto para confirmar, para estar seguro de que el Señor lo había escogido a él. Cuando se da cuenta que realmente todo esto es de parte de Yahweh, siente temor, porque se da cuenta que es real, que el Señor lo escogió a él. Entonces dice, entonces ya de aquí, ¿qué va a pasar? Es bonito saber que a pesar de toda esta inseguridad que tenía Gedeón, puede ser un hombre valiente, realmente, aún con miedo. Vemos que luego Gedeón edificó un altar a partir del 24 y le puso Jehová Shalom, o sea, Yahweh es mi paz, como confirmando que realmente allí había estado ya tranquilo, porque él no iba a morir y que realmente tuvo un encuentro con el Señor. Entonces, a partir del verso 25 al 27 dice: aconteció que aquella misma noche le dijo Yahweh: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Yahweh tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Yahweh le había dicho. Mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad,
lo hizo de noche. El toro de 7 años representa la perfección y la plenitud. La orden de destruir el altar de Baal es muy clave aquí porque muestra el primer paso como para restaurar nuevamente a Israel y eliminar la idolatría. También vemos que esto es algo repetitivo, ¿verdad?, en las escrituras. Entonces, vemos a este hombre que a pesar del miedo que tenía por los hombres, sabiendo que lo que el padre le estaba diciendo que hiciera era algo que iba a ser peligroso para él, porque esta gente era idólatra realmente. Entonces, aunque temeroso él, bueno, él actúa como el padre le había dicho, demostrando de alguna forma que la transformación espiritual que tuvo con el encuentro con el ángel no significa que él iba a dejar de sentir miedo, que él ya iba a ser un hombre sin estas emociones normales cuando van a enfrentarse a algo peligroso, sino más bien nos demuestra que la transformación espiritual no requiere la ausencia de miedo, sino más bien la fe en acción. Y para nosotros debería ser un ejemplo el saber de que si siento miedo no lo hago porque no es de Dios, sino más bien si sabemos que algo es correcto y debemos hacerlo, aún con miedo, lo más importante siempre será obedecer a lo que ha dicho el Padre. Entonces aquí inicia el verdadero camino de este hombre como libertador de almas y como libertador del pueblo. Y vemos cómo se convierte un hombre inseguro, un hombre menospreciado, cómo se convierte en el primer juez, en el primer juez, no, perdón, en uno de los jueces de este pueblo. Entonces, el Padre de alguna forma en este pasaje nos enseña que así como este caldo que derramó Gedeón, nosotros también estemos dispuestos a entregar todo sin reservas, sabiendo que de alguna forma todo lo que podamos alcanzar en todos los ámbitos de nuestra vida le pertenece al Padre. Y que el Padre sacrifica todo lo que le ofrecemos, porque en este momento que Gedeón hizo este sacrificio o esta ofrenda, no era sacerdote, no era de la familia sacerdotal, ni nada de eso, pero el Padre aceptó este sacrificio porque fue hecho en obediencia. Entonces así nuestra entrega debe ser probada y purificada por el Padre. Entonces, hasta aquí concluyo. Bendiciones. Muy bien, hermana, bendición. Y mi hermana Génesis, excelente la exposición. Mis hermanos quisieran comentar. Bueno, si no hay comentarios, Sí, vamos a proceder. Sí, bien, hermano. quería comentar, hoy día estoy de comentadora, que me llamó la atención, ¿no? En el verso donde dice, el 27, donde dice, entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos. Él entonces no era un hombre pobre, él tenía era más, me hace más, ¿cómo se puede? Eh, es más como, es no humilde, sino humillado. Era un hombre, para mí, esto es lo que yo pienso. Eh, eh, em, humillado, humillado. Y bueno, porque no me lo puedo explicar eso. Eso, para que tenga, porque no eran 10 hombres. O también puede ser que no sean siervos, sino también sus amigos. Puede ser también.
Bien, hermana Selena, muchas gracias por esa aportación. Allí mientras se acomoda nuestra hermana Janet, bueno, toda Rabá, cada uno de ustedes que han permanecido hasta aquí, mis hermanos, vamos a escucharle ahora el estudio que trae nuestra hermana Janet. Y bueno, vamos a estar comentando allí cualquier inquietud y cualquier aportación, cualquier información que podamos, la estemos viendo después de una vez culminar el estudio de la hermana Janet. Adelante, mi hermana Janet. Si está preparada, le cedemos un micro. Bueno, la porción que me toca hoy día, la porción me corresponde a jueces 6, del 28 al 35. Bueno, vamos a empezar con la primera parte que dice, por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado, estaba destruido, y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Pero si nos ponemos a pensar en dónde estaba destruido y en dónde estaba derribado esta imagen, ya eso ya lo han comentado anteriormente, pero ¿en dónde se encontraban estas imágenes? A ver si han entendido lo anterior. ¿Dónde se encontraba ese altar de Baal? En el Reino del Norte, exactamente. No, sí, exactamente en dónde se encontraba. Y estamos hablando que están en Galaad. Ya, pero ¿en dónde se encontraba esa imagen de acera? Esa imagen, Ah, ese altar de Baal que él destruye. ¿En dónde se encontraba? ahí me perdí. ¿Sabes en dónde se encontraba? Se encontraba en la casa de Joas, en la casa de su papá. Así dice. Dice a ver, está en la 6. Sí, A ver, hermana, así dice. Yo, ya. ¿En cuál? Yo ya me perdí también. ¿En cuál versículo, hermana? A ver. En el 25-26. Sí, ahí está. Ahí dice, aconteció que la misma noche le dijo Yahweh, toma un toro del hato de tu padre y el segundo toro de 7 y derriba el altar de Baal que tiene tu padre. Imagina, está en la casa de un israelita. Ahora, ¿por qué se encontraba en la casa de un israelita? Algo que me pareció importante es que en esa época ellos ya prácticamente habían adoptado las costumbres de estos pueblos y ellos tenían en cada casa, en su patio, en realidad estaba en el patio de la casa de Gedeón, de su papá, y es ahí donde comienza, en realidad, esa limpieza para Israel, desde el patio de su casa. Ahí se encontraba este Baal y este altar a esos paganos, a esos dioses paganos. Entonces, ¿pero qué pasó? Le dijo, ¿sabes qué? Comienza a destruir esto, porque era, como dijo la hermana, era el primer paso que tenían que tener ellos. Era destruir, llaman unos spam, un montón. Ya, bueno, entonces era destruir el pecado en lo que le desagradaba a nuestro Elohim. Entonces ahí le dice, vas a derribarlo, vas a destruirlo, y él lo destruye, lo crea, a pesar de sus temores que puede tener él, ¿no? A pesar de todo eso, él obedeció. Lo único que nosotros debemos hacer no es hacer caso a nuestras emociones a veces, porque nuestras emociones que tenemos va a decir muchas cosas, ¿no? Entre ellos está el temor, el miedo, y es normal que uno como ser humano pueda sentirlo, pero no debe anidar en tu mente eso, sino que debes, para contradecirlo, debes obedecer la palabra. Entonces, obedeció la palabra de Dios y derribó todo. Y luego dice, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Ese holocausto que hizo, ese holocausto que el segundo toro que había sido ofrecido en el holocausto que él construyó, porque él, Gedeón, edificó un altar a Yahweh.
Y ya sabemos que holocausto, sacrificio, es como un perdón de todas las cosas que había hecho. El perdón del pecado, de haber tenido esos dioses paganos en su casa, ¿no? De que no ha tenido ese celo ese celo por Elohim. No ha tenido ese temor. Entonces, tuvo que primero derribar todo eso, derribarlo, sacarlo de su vida, sacar de su casa, ¿no? Comenzar a limpiar su casa primero, limpiar su casa, ¿no? Y eso es lo que hizo. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? O sea, se levantaron todos, estaban ahí, ¿quién ha hecho esto? O sea, los vecinos comenzaron a decirlo, porque ahí, cuando yo pongo en el interlineal, se dijeron unos a otros, ¿saben lo que sale? Salen acá el amigo, que significa, a ver, ahí dice Rea, que es el cercano, tu prójimo, tu vecino, el que está a tu costado, es el que se levanta y dice, ¿quién ha hecho esto? ¿Quién ha destruido? Claro, vieron el patio todo destruido porque se supone que todos los israelitas, por alguna forma, ya sea por miedo tal vez, o porque ellos querían, tenían que tener sus altares en el patio de su casa. Entonces, en este caso se dieron cuenta y se dijeron entre ellos, los vecinos que estaban ahí cerca de ellos, ¿quién ha hecho esto? Y buscando, inquiriendo, le dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho, él lo ha hecho. O sea, para ellos no fue difícil darse cuenta quién era el responsable de esa destrucción del altar. Entonces, Gedeón fue descubierto inmediatamente. Lo que hizo no podía ocultarse, y eso sabía muy bien Gedeón. Eso lo sabía muy bien, que iba a haber una consecuencia por esa obediencia, que se iban a levantar en contra de él. ¿Por qué? Porque andar en santidad es que mucha gente se va a levantar en contra tuya, porque tú le das la contra a lo que ellos hacen. Tu testimonio solamente. Él no habló nada, hermanos. Él no dijo absolutamente ni una palabra. Pero al destruir estos altares, estaba diciendo mucho con su testimonio. Estaba diciendo, ya no va más en mi casa estos altares. Estos dioses paganos, estos ídolos, los saco y los destruyo totalmente, borrados. Y entonces se levantaron sus propios hermanos, sus propios vecinos, su propia gente alrededor que estaba, su mismo pueblo, se levantaron contra él para matarlo. Imagínense. Y eso es lo que buscan hasta ahora. O sea, ¿qué quieren hacer? Nosotros estamos en medio de este mundo, y en medio de este mundo hay gente del mundo estamos hablando, también podemos hablar gente que también está dentro del pueblo, que también está en religiosidades y todo lo demás, que también te juzga y te dice, no, eso yo no hago esto, yo no hago el otro. Entonces, ¿por qué? Porque creen que la Torá ya ha sido abolida o por el estilo, ¿no? Cosa que es falso totalmente. Y entonces, se van a levantar en contra de nosotros. Y eso es normal, que se levanten en contra de nosotros. Aleluya, dice, no, ¿por qué? Porque igual como se levantaron contra Yeshua, igual se van a levantar contra nosotros. Y eso es algo normal, y tenemos que pasarlo. Y si lo pasamos con él, lo pasaremos, ¿no? Si tenemos que pasar esto como pasó Gedeón, que querían buscarlo para matarlo, porque ellos no querían decirle amonestarlo, mira, que no, ellos querían matarlo. Entonces, los hombres de la ciudad dijeron a Joas, saca a tu hijo para que muera. Porque, miren cómo le dice, saca a tu hijo para que muera. Porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él, estaba en su casa. ¿No? Estaba en su casa estas imágenes. Cualquiera diría, bueno, yo lo he hecho en mi casa y ustedes que se meten, ¿no? No, ustedes que se meten, ¿qué tienen que ver acá? Pero eran sus dioses. Es como cuando yo me pongo a pensar, acá en Perú, en Lima, hay una zona en San Isidro, creo que fue, que un grupo, no sé quién habrá sido, que pasó por un lugar que tenía como en un parquecito, que tenía una virgen, ya es un parque en San Isidro, y ellos, pasaron por ahí, parece que pasaron y derribaron, le cortaron la cabeza. Yo no sé quién habrá sido, no sé, pero le cortaron la cabeza y estuvo ahí sin cabeza. Entonces la gente comenzó, ¿quién ha hecho esto? Por favor. Son unos irresponsables. Y habló hasta el sacerdote, porque al costado de ese parque había una iglesia, y el sacerdote, uy, ¿cómo esto? Y comenzaron a decir, y vamos a poner cámaras, y son esto, y ya. Imagínense ustedes. Es algo que se va a acontecer, ¿no? Pero en este caso lo querían matar. Y Joas, el 31, y Joas respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa por cualquiera que contienda por él?
que muere esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con él que derribó el altar. O sea, ustedes van a ayudar a este Dios, ustedes creen que si este Dios eh, es Dios realmente, entonces él les va a derribar. Me hace recordar esto, hermanos, a algo que pasó en una época, en el 2020, 2021 creo que fue, cuando en la India comenzaron a morir bastante por la pandemia que hubo, morían, y comenzaron a tirar todos sus ídolos a las calles, los comenzaron a tirar, a destrozarlos, porque decían que no servía de nada. Y también hubo una época, yo tengo acá algo que leí, que había un jefe de una tribu, fue convertido, dice, al cristianismo, vamos a poner ahí el cristianismo, y él juntó todos los ídolos de su pueblo, todas las estatuas, y le dijo a los ídolos, y entonces estaban también el pueblo, seguramente ahí al costado, y él le dijo a los ídolos que estaban ahí, porque todos comenzaron a decir, ¿qué pasa con él? Que está poniendo todos los ídolos, lo juntó todos los ídolos de su pueblo, en medio de todos, y le dijo, bueno, si estos, dijo los ídolos, o sea, dioses, ¿no? Que los voy a destruir ahora. Tienen la oportunidad, le dicen, que salgan huyendo ahorita. Salgan huyendo. Tienen la oportunidad. Y ninguno salió huyendo, hermano. Porque son estatuas. Entonces, y lo quemaron y lo destruyeron. ¿Entienden? Entonces, es así. Esos ídolos son vanidad del hombre. Son vanidad, y acá me gustó algo que pone, el baalismo es una obra de la carne del hombre. ¿Por qué? Porque todos sus ritos para poder adorar a estos dioses son inclinaciones pecaminosas. Todo lo que ellos hacían era todas las obras de la carne. Inmoralidad sexual, conducta descarada, idolatría, espiritismo, todo lo malo que después de la caída del hombre, lo que vemos es que esos Baales tenían, sus dioses paganos tenían todos los dioses que han creado los hombres, porque el Elohim es solamente uno, no hay Elohim fuera de él, son representaciones del hombre caído. Y todos sus apetitos carnales lo tienen. Entonces, vamos a pasar. Dice, aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal. Jerobaal, dice, fue llamado. Entonces, a ver, dice, ¿qué significa Jerobaal? Contienda Baal contra él. He visto en otro que dice, a ver un ratito, que dice Jerobaal significa un hombre en contra de Baal, con quien luchará y contenderá. O sea, está diciendo, es un hombre que se levanta en contra de los dioses falsos. Ese es el sobrenombre de Gedeón, Jerobaal, un hombre contra Baal, por cuanto derribó su altar. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Israel. O sea, al último, todos los madianitas y los amalecitas se enteraron de todo lo que hicieron, ¿ya? Y entonces dice, el espíritu de Yahweh vino sobre Gedeón. Y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. El espíritu de Yahweh vino sobre Gedeón. Esto sigue un patrón, ¿no? Porque siempre dice que cuando Israel se hacía lo malo delante de los ojos de Yahweh por idolatría, la mayoría era por idolatría. De nuevo, moría aquel libertador que sacaba el Señor para libertarlos después de que ellos clamaban a Dios. Sabían a quién clamar, ellos sabían que Dios los podía sacar. Pero tenían que arrepentirse y hacer los primeros actos de arrepentimiento, que vendría a ser lo que hizo ya Gedeón, de sacar a todos los Baales de sus casas. Y viene el Espíritu Santo, viene el Ruach HaKodesh sobre ellos y les da un liderazgo con poder, ¿no? Pero ahora nosotros tenemos un derramamiento amplio y generoso del Ruach HaKodesh. Lo tenemos, y eso está previsto en Joel 2:28-29, donde dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Imagínense. Dice también en Hechos 2:17-18, y en los postreros dice Dios, ¿no? Dice,
Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profecías. O sea, es lo mismo, pero imagínate, se ha derramado su Ruach HaKodesh en nosotros. No, ya no está sobre como los líderes. Ahora nosotros somos los coins reales que el Señor nos ha puesto. No somos los coins. A mí me gusta mucho lo que dice en Gálatas 2:20. Con Yeshua estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo más. Yeshua Hamashiach vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Elohim, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no soy el mismo de antes. Ya no somos los mismos. Cuando ya tenemos el Ruach HaKodesh, tenemos ese poder, porque el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, ¿no? Nos ha dado de poder, de dominio propio. Es otro también, nos ha dado poder, dominio propio. ¿Quién más se acuerda del otro? Poder, dominio propio. ¿Qué más? ¿Nadie se acuerda? Un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Muy bien, amor. Es el amor, hermanos. Yo me preguntaba, ellos eran los enemigos. Ahora dice, amen a sus enemigos, ¿no? Pero ellos eran enemigos de Israel porque venían para matarlos. Ellos no venían ellos venían, como dijo el hermano Edward del principio, me gustó bastante lo que dijo, que hay un trasfondo espiritual. Ellos no vienen a dar, hoy vamos a hacer esto, vamos a unirnos, vamos a estar, ya, no, ellos vienen a matar, a destruir. Y el que viene, el que está atrás de todo eso, ya sabemos quién es el enemigo. Y nosotros tenemos que sacar nuestra espada, que es la palabra de Dios, que es la dabar que Él nos ha dado, que es el poder que Él nos ha dado, que es el amor que Él nos ha dado, que es el dominio propio, porque el dominio propio viene como un fruto del Ruach HaKodesh. Y el Ruach HaKodesh está unido a la palabra, no está fuera. Entonces, todo lo que nosotros hablamos con la palabra, estamos profetizando, porque la palabra es palabra profética. Y eso es lo que hizo. Dice que tocó el cuerno, el shofar, que significa anunciador. Anuncio que me he levantado en el nombre de Yeshua, de Yahweh de los ejércitos, y que Él está delante mío y Él es el que pelea por mí, ¿no? Entonces, eso es el shofar. Y bueno, ahí a ver qué más dice. Pero todos los madianitas, eso ya lo vimos, acamparon, dice, en el valle de Yisrael. Yisrael es Dios siembra, o sea, semilla, y tiene que ver con Elohim. Elohim y semilla. ¿En dónde acamparon, hermanos, todavía? En un lugar de la semilla, de la simiente de Yahweh. Y nosotros no somos simiente de Yahweh, somos simiente. Entonces, el espíritu de Yahweh vino sobre Gedeón, y cuando ese tocó el cuerno de los servicios se reunieron, y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él mismo. Asimismo envió mensajeros a Ser, a Zabulón, a Neftalí, los cuales salieron a encontrar. Todos se unieron. Así como se unen también los enemigos, porque los madianitas y amalecitas se unen contra nosotros. Se unen en los enemigos. Eso está en Salmos. En un Salmos donde dice, mis enemigos se unieron. Miren, ahorita lo voy a buscar. Un ratito. Se unieron contra mí, dicen. A ver. Disculpen, lo tenía acá, pero después se me fue. Dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos. Miren, cuando alguien se levanta en contra de ustedes, en contra de nosotros, ya sea por un ataque espiritual o un ataque de lo físico, o sea, todo está unido. O sea, cuando se levanta alguien en contra de ti, están levantándose en contra del Elohim vivo, tras de ellos están los malignos, están los enemigos, ya saben quiénes son, ¿no? El que tiene enemistad con nosotros desde el principio, desde Génesis. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército campe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. No temerá mi corazón. No temerá mi corazón. Voy a estar confiado. Eso es lo que dice. Entonces, pero el Señor le dio seguridad, porque era normal que tuviera temor al principio, pero en la obediencia a la palabra de Él, se va a todo temor. Ese es el perfecto amor.
cuando tú obedeces su palabra, cuando tú amas a tu prójimo, también se echa fuera todo temor, porque estás obedeciendo su palabra. En este caso tenías que derribar a esta gente que se levanta en contra del pueblo de Israel. Dios tenía que eliminarlos totalmente. Entonces, esa es la diferencia. Cuando ahora nos dicen, ama a tu enemigo, no a tu prójimo. Pero estas personas tenían, o sea, estos pueblos estaban ya condenados por Yahweh, ¿no? Porque se levantaron en contra. ¿Para qué? Para matar, para destruir. Para eso fue. Pero entonces, ¿de quién es la guerra? No de nosotros, es la de él, porque se levantan en contra de él, no en contra de nosotros. De él se levanta, porque nosotros estamos con él. Entonces, hermanos, hasta acá nomás, porque ese es el 35. Gracias. Si hay algún comentario, sería excelente. Gracias, hermanos. Saludos, mi hermana, bendiciones. Muy lindo hasta ahora. Hermoso, el Eterno me ha venido hablando a mí particularmente, en lo personal, desde que comenzó el hermano Edward hasta ahora. Así que, y con los enemigos que se levantan, ¿no?, en contra de nosotros. Que, bueno, ahí dice la Escritura que desde los cielos también el Eterno peleaba a favor del pueblo contra los madianitas, ¿no? Y nos hace recordar también que todas las cosas es como que van acompañados del cielo. Así que, tanto en lo material que nos sucede y también en lo espiritual. Así que muy importante saberlo eso. No sucede nada sin que lo permita el Eterno. Así que Él es el que nos protege, que nos provee. Y por algo pasan las cosas, obviamente, por algo pasan las cosas, pero el Eterno tiene todo bajo el control de Él. Así que, ¿quieren comentar, hermanos, acerca de lo que habló la hermana Janet? Bueno, me voy organizando ahí para dar la última partecita de este estudio. La verdad que muy importante. Incluso hasta ahora estaba viendo el último pasaje que me ha tocado. Hablando de los 300 de Gedeón. Sí, muy importante también verlo. Que bueno, esperemos lo haga de la mejor manera. Vamos a empezar a leer desde ahí el libro de Shoftim, libro de Jueces, capítulo 6, verso 36. Siguiendo ahí con el que venía hablando la hermana Janet, dice, y Gedeón dijo a Elohim, a Yahweh, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana, ¿sí? Un trozo de lana, ¿sí? Ovejuno, dice, en la tierra, y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel. Entonces, bueno, ahí la palabra Shayá, o la palabra salvación, ¿sí? Es Yashá, salvación. Y habla también del nombre del Mashiach. Pero lo que queremos que notemos, por ejemplo, de estos dos pasajes, ¿sí?, que Gedeón le pide una prueba, y hablando, voy a leer el verso 35, dice, y envió mensajeros por toda Manasés, y ellos también se juntaron con él, asimismo envió mensajeros, esto luego de que haya recibido el Ruga del Eterno ahí Gedeón, pero también debemos notar que llamó a todo lo que sería Israel del norte. ¿Sí? Estamos hablando solamente de Israel del norte. Vemos que nombra allí como a Manasés, esa media tribu que quedó del otro lado del río Jardín, ¿sí?, junto con Rubén y Gad. Entonces él los llama por medio de este cornotazo, ¿no? Esta trompeta. Y obviamente me envió mensajeros para que se acercase el pueblo. Después de allí dice que le pide como evidencia, como señal al Eterno, que él haga que solamente la lana que él pusiera en la tierra tuviera el rocío, ¿sí?, en ella, y toda la demás tierra no. Entonces, esto significa, ¿no?, que o representa el sustento del Creador, ¿sí?, en esa lana, la lana suave, ¿no?, representa a Israel, pero el sustento, el rocío, ¿sí?, el sostenimiento divino, como lo vemos que en el maná, dice que el maná estaba cubierto de rocío, ¿sí? El rocío habla de la providencia divina, ¿sí?, la bendición celestial. Entonces vemos que la bendición iba a estar sobre el pueblo, ¿sobre qué? Sobre el vellón, sobre esta lana que iba a dejar sobre la tierra. Y también podemos notar que sobre todo la otra tierra habla de las otras naciones que iban a estar en sequía. O sea, la bendición en aquel tiempo se trataba de la lluvia, ¿no? La lluvia que hace crecer los sembrados, la lluvia que hacía salir el fruto de la tierra, ¿no? Entonces esa es la bendición del Eterno primordialmente, porque comíamos, hasta el día de hoy consumimos de la tierra. Entonces la bendición del Eterno es que riegue con bendición, con lluvia.
toda la tierra. Pero vemos que en este caso la prueba que le pedía Gedeón era que él estuviera con su pueblo en este momento y lo estuviera sosteniendo, ¿no? Fortaleciendo y que le diera la provisión divina. Eso también habla de un aspecto futuro, luego después de que le diera la victoria al pueblo de Israel. Entonces dice, y aconteció así, perdón, el 37, y aquí, que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. El 38 dice, y aconteció así, pues, cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de rocío, ¿sí? Dice que sacó un tazón lleno de rocío que estaba en esta lana. Allí también manifiesta, ¿no? De alguna manera, esta señal que será sobremanera bendecido Israel. ¿Por qué? Porque así lo había decretado el Eterno. De esta manera creyó, pero, dice el 39, mas Gedeón dijo a Elohim, no se encienda tu ira contra mí, es decir, tenme paciencia. Dice allí, no se encienda tu ira contra mí. Si aún hablar esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y esta parte es como que ya lo hace al revés, ¿no? Aná, Shaná se llama, por ejemplo, una prueba de ti mismo, ¿sí? Para ver si aceleremos a otro nivel. Esto es lo que le dijo Gedeón. O sea, una prueba más, ¿sí? Aná, Shaná, una prueba más para ver si ciertamente nos pondrás sobre otro nivel, nos pondrás arriba. Y esto lo aprueba el Eterno. Este milagro se hace justamente por la situación que está viviendo, ¿no es cierto? Extrema, de pobreza, de opresión, ¿sí? Y maltrato. Entonces el Eterno le concede esta nueva petición y hace nuevamente un milagro sobre este vellón, esta lana. Y dice allí, te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche, el verso 40, y aquella noche lo hizo Elohim así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Esto no era para, no podemos decir lo contrario, lo que habíamos, digamos, relacionado al principio, que el vellón era Israel y ese rocío era la bendición del Eterno, sino que ahora lo hace para que Gedeón entienda de una vez que sí, ciertamente luego de tomar esta victoria, el Eterno estará con su pueblo ascendiéndolo a otro nivel, a otra instancia, a otro nivel, un nuevo comenzar. Dice el 7, levantándose pues de mañana, Jerobal, el cual es Gedeón, lo explicó muy bien la hermana Janet allí, que bueno, Jerobal es contienda con Baal, ¿sí? ¿Quién contenderá con Baal? Entonces, de alguna manera, algunos sabios dicen que Gedeón podía contender con Baal o estos dioses, ¿no es cierto?, cananeos, que sabemos que detrás de los dioses hay entidades demoníacas. Él mismo dice, nosotros, Gedeón nos representa, porque es Israel, Gedeón representa el libertador, Gedeón representa el que redime. Entonces, dice allí que, utilizando este nombre, ¿no?, de Jerobal, Gedeón dice que le ganaría la contienda a estas huestes, ¿no? Dice, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Jarod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More en el valle. Bueno, ahí vemos que este collado, o More, por ejemplo, era el nombre que se le atribuyó en aquella zona, en aquel lugar, puede haber sido un nombre de su fundador, pero More también significa maestro, ¿sí? El valle de More, el maestro, en el valle. Pero podemos notar también que este valle estaba en Galaad. Vamos a ver más adelante, bueno, en el 2 dice, y Yahweh dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí. Dice, diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Oigan bien, porque esta zona, ahí donde estaba el monte de, el collado de More, ¿no? Era la zona de Galaad. ¿Qué había en Galaad? ¿Y por qué se le dice esto? Y podemos entender una vez que nos habla a nosotros, y cuando tenemos, digamos, problemas, como venimos con ese hilo, ¿no? Venimos con ese hilo en este estudio precisamente, donde se levantan contra nosotros, donde los enemigos se levantan contra nosotros. Muchas veces no tenemos la causa, pero el Eterno está probándonos porque lo dice aquí la Escritura, dice en el verso 3, 7:3, ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema, esta palabra, quien tema es yaré, ¿sí? El temer es miedoso en hablar, es asustadizo, es atemorizante. Y la otra palabra que menciona aquí es estremezca. Estremezca es jared, es estremecer, temblar, temer. Pero jared viene de la palabra, o sea, jarad, que es temblar con terror, es alborotar, o sea, estaban alborotados, es apresurarse con ansiedad. Entonces vemos y notamos esta característica en un creyente muchas veces cuando vemos las dificultades y no soportamos. Cuando el Eterno ve también nuestra acción y ve nuestra predisposición y ve también, digamos, nuestras intenciones.
Entonces, ¿cuáles son nuestras intenciones? Solamente venir por las bendiciones. Y esto me hace recordar muchas cosas. Primero que nada, el monte de Galaad. El monte de Galaad fue donde Jacob y Labán tuvieron ese encuentro cuando Jacob huía con su familia. Entonces Labán los alcanza. Riña allí un poquito con Jacob, pero al final Labán entiende y hace un trato, hace un pacto con Jacob. Esto está en Bereshit, Bereshit capítulo 31, desde el verso 25, pero más precisamente se da este dato en el verso 51 y 52, donde los dos hacen un pacto y ahí dice que se le nombra el lugar Galaad. ¿Por qué? Porque ese lugar será el montículo o el monto o la montaña o el montecito de piedras donde hicieron un testimonio. El testimonio era que ellos no iban a cruzarse ni de un territorio para seguir al otro, ni del otro territorio para seguir a la otra persona, en este caso a Labán. Labán juró allí, prometió no seguir a Jacob donde iba, y Jacob también hizo el pacto de no volverse, ¿sí? De no volverse. Eso hablan mucho, porque la palabra volver, en el sentido de volver atrás, es de lo que estamos hablando, ¿sí? Por eso se dice el monte de Galaad, ¿sí? Galaad, la palabra Galaad significa montículo, ¿sí? De piedras, que justamente hay un testimonio, dejaron un testimonio de no volver atrás. Jacob decidió seguir adelante y no volver atrás. Ese es el pacto que hemos seguido. Entonces, lo que estaban haciendo acá el pueblo, o mejor dicho, el Eterno, eran que cada uno que tenía esta condición, ¿no? Que era temeroso, que tenía miedo, medroso, que estaba estremecido, que estaba turbado, que estaba impaciente por volverse, madrugue, dice allí la Escritura, que madrugue y se vuelva. La palabra madrugar es shafar, ¿sí? Es eludir, es retornar y madrugar. La palabra volverse, como bien dijo la hermana Serena, es shub, ¿sí? Es volverse al punto de partida. ¿De qué nos habla esto? Aparte del montículo de Galaad, que en Galaad también es donde se quedó las tribus de Rubén, hablo dicho, de Gad, y la media tribu de Manasé. No pasaron más allá. Ellos se quedaron en esa parte de la tierra. Por lo cual, también allí se erigió, ¿sí? Un testimonio también. ¿Por qué? ¿Por qué erigieron allí un altar? Porque ellos no podían ir a donde iba todo el pueblo de Israel, o la mayoría de las tribus, a celebrar fiesta, a ofrecer sacrificio. Entonces, ellos allí plantaron, no sé si se recuerda, esto lo vimos en el libro de Josué, plantaron un altar que quedase de testimonio que ellos iban a servir al Eterno, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa con Mashiach, lo mismo pasa en este sentido que estamos viendo, esta línea de pensamiento que tenemos o que estamos teniendo acerca de los enemigos, de nuestros enemigos, cuando nos acarrean, cuando nos encierran, cuando nos oprimen, cuando somos castigados, somos turbados, ¿sí? Somos de alguna manera perseguidos. Entonces, ¿qué nos sucede a nosotros? ¿Qué intenciones tenemos? ¿Qué dice nuestra mente? ¿Qué dicen nuestros pensamientos? Entonces, Yeshua, hablando un poco de esto, si vamos allí, si me acompañan ustedes a Juan, capítulo 6, hablando Yeshua ahí un poco, o el Mashiach, vamos a decir Mashiach, pero no, permítame que lo busque, Juan 6, verso 65. Hay varios pasajes que le he traído, pero precisamente porque hablan de esto. Dice, y dijo el Mashiach, el Mashiach estaba hablando de que él era la vida eterna, que era el pan, era la carne, que cada uno debía, ¿no es cierto?, entregarse a él. Cada uno debía llevar su cruz, la tab. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Esto hasta el día de hoy es vigente. O sea, nadie puede venir a la Torah, nadie puede venir a la palabra si el Padre no lo trae. Por eso el Padre, vamos a ver más adelante, que el Padre, él mismo selecciona a las personas indicadas. Y lo vamos a ver en el verso que estamos estudiando después. Pero dice acá, por eso he dicho que ninguno puede venir a mí, hablando del Mashiach, si no le fuere dado por el Padre. Dice el 66, desde entonces muchos de sus talmidim volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces el Mashiach a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Kefas, Simón, ¿sí? Dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Mashiach, el Hijo, ¿sí? El Ben Elohim, el Hijo de Elohim. Hasta que habla muy también, que está en Lucas 9, que habla dice que pone la mano en el arado, o sea, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Elohim, ¿sí? Entonces, vemos que él nos insta a seguir de allí, que está en esta tribu, o sea, estos guerreros que están con Gedeón, que eran muchos, que el Eterno dice, Gedeón, mira que son muchos, y no quiero que ninguno se lleve mi gloria. O sea, ahora vamos a hacer algo. De todos estos que están aquí, aquellos que están temiendo, que se están estremeciendo, que son miedosos, que están temblando, diles que se vuelvan. Entonces dice, y desde el monte de Galaad, que es el testimonio, dan testimonio de ellos mismos, se vuelven atrás. Al Eterno eso le gusta. El Eterno quiere que seamos hombres, que sepamos dónde estamos parados. Jesús hablando de esto también en Lucas capítulo 14, como buscarlo repito,
Lucas 14 dice, permítame, 14:25. Dice que grandes multitudes iban con el Mashiach, y volviéndose él les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer, también su propia vida, no puede ser mi seguidor. Y si el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser ni talmidí, mi seguidor, ni discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Está hablando de que midamos, de que calculemos, de que si estemos seguros para seguirle. El 29 dice, no sé después que haya puesto el siguiente, y no te habla, todos los que lo vean comienzan a según la de él, es decir, comenzamos a seguir más que tenemos mitad del camino. Ah, no era que habías cambiado tu testimonio. Ah, no era que le habías dejado ese cigarro, ese alcohol, lo que sea. Y queremos en vergüenza, hermano. Entonces, el 30 dice, el 31, ¿o qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de shalom, de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi talmidín, mi seguidor, mi aprendiz, mi discípulo. Entonces, hay condiciones en las cuales el Eterno nos hace ver si tenemos lo necesario. Tenemos las condiciones necesarias para seguir al Eterno, para seguir al Mashiach, a su Mashiach. Está bien, hemos sido redimidos y perdonados y Él nos invita a seguirle. ¿Estamos dispuestos? Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Qué estamos viendo acá en este texto? Tenemos el testimonio, nosotros tenemos el testimonio. Como también dice en Hidalgo capítulo 12, ¿sí? Hablando de que Satán dice que salió a hacer guerra contra toda la descendencia de ¿quién? De la mujer, aquellos que guardan los mismos, los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio del Mashiach. Entonces, tenemos el testimonio. ¿Estamos dispuestos a afrontar las dificultades? Entonces, dice allí, volviendo al texto, dice, y se volvieron de los pueblos 22.000 y quedaron solo 10.000. El verso 4 dice, y Yahweh dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, poderoso del Eterno, Baruch Hashem. Dice, y llévalos a las aguas. Entonces, ¿cuáles son las aguas? Las aguas, podemos asociarlo también con las aguas de Meriba, ¿sí? Las aguas que también tomó aquel pueblo, ¿no es cierto?, para ser juzgado. Pero no, vamos a llevarla, porque ahí las aguas es Maín. Maín está relacionado con las naciones. Llévalo a las aguas. Y también está relacionado con la palabra. Pero vamos a ver que primero dice, llévalo a las aguas. Dice, y allí te los probaré. Entonces, ¿las aguas qué son? Las aguas son las naciones donde vamos a ser probados. ¿Qué son las naciones? Las naciones es el sistema. O sea, las aguas también hace alusión al sistema. Porque si hablamos de nación, entonces hay un sistema que lidera. Y el sistema que lidera es Babilonia. Si el sistema que lidera es Babilonia es porque es esclavizante. Entonces, ¿en qué sistema estamos? Nosotros podemos estar en el sistema del Eterno. ¿Y cuál es el sistema del Eterno? De la liberación, de la libertad. De andar en libertad. Por eso guardamos su misbot. El que guarda su misbot anda en libertad. Salmo 119. Entonces, si andamos en el sistema y andamos sometidos y esclavos, voy a probarlos en el sistema de las naciones. O sea, salimos del sistema y somos probados. Dice ahí el Eterno, y Él nos prueba, y miren el orden, porque Él dice que primero prueba a aquellos a los cuales Él le va a decir, vuélvanse. Esto lo dice Yeshua, por ejemplo, el Mashiach, en Mateo capítulo 24, verso 25, dice que Él mandará a sus malach, ¿cierto?, que reúna a los escogidos de los 4 puntos de la tierra. Entonces primero toma a sus escogidos y luego manda juicio sobre la tierra. Este no es el caso, porque primero el Eterno nos prueba estando en esta dimensión, estando en este sistema, en este mundo, nos prueba. Entonces, dice allí, entonces yo los probaré, y del que yo te diga, ahí cuando dice la palabra del que yo te diga, es sé, la palabra en hebreo, es este o ese, es decir, no nos prueba en multitud, aunque podría hacerlo, pero aquí no está hablando de multitud, está hablando de una persona, está hablando individual, individualmente nos va probando. Dice allí, y esto es muy importante porque es como que le da, digamos, el último tono a estos colores tan lindos que venimos llevando del estudio. Dice, vaya contigo. Dice, que diga yo, vaya contigo, irá contigo. Más cualquiera que yo diga, no vaya contigo, el tal no irá. ¿Sí? Es una manera individual de decir que va a probar a cada uno de nosotros. Y está hablando del pueblo de Israel. No está hablando de la nación, está hablando del ejército que estaba en ese momento y que de los que estaban miedosos y de los que estaban temblando ya se fueron. Es decir, que esto tenía un poquito más de valor. Ellos se quedaron porque estaban dispuestos a enfrentarse. Pero aún asimismo, siguen siendo probados. Y miren ustedes porque hay diferentes etapas y hay diferentes niveles. Yo no lo anoté acá, pero denota es bajar. Cuando dice llevó es descender. Los llevó, o sea, descendieron a las aguas, dice allí el verso 5. Entonces llevó, o sea,
descendió el pueblo a las aguas. ¿Cuáles son las naciones? Está bien, perfecto. Lo tengamos como naciones. Y dijo Yahweh a Gedeón, cualquiera que lame las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Yo creo que vamos a ver acá un tema muy importante, porque ahora estamos hablando de la idolatría. Estamos hablando de que, bueno, la hermana Janet Tami y el hermano César Tami y Marí, hablamos de la idolatría. Bueno, todos hablamos de idolatría el día de hoy en este estudio. Y fíjense que estaba el pueblo de Israel, aquellos esforzados y valientes, estaban siendo probados. Ojo que en las naciones hay muchas cosas que nos pueden hacer desviar e inclinarnos. ¿Por qué? ¿Por qué inclinarnos? Por ejemplo, el libertador, que lo noté aquí, que hacía mención, que León es el libertador, que León nos lleva a las aguas, ¿sí? Pero, ¿cuáles aguas? Aquí vamos a ver que está hablando de naciones, porque vamos a ser probados en las aguas, en las naciones. ¿Por qué digo las aguas? En Bereshit capítulo 1 también habla de las aguas, y habla de las aguas como nación. En Bereshit capítulo 17 también habla de las aguas, porque dice, esta bestia salió de las aguas. O sea, las aguas habla de las naciones, habla del sistema, habla de una bestia, de un control. Entonces, por eso digo que las aguas habla, en este caso, en ese sentido, habla de las naciones. Disculpe que sea reiterativo, pero me gustaría que quede claro, porque también voy a hablar de las aguas como purificación, de las aguas como palabra. Entonces, quiero que quede claro estos dos significados. Dice allí, entonces descendió el pueblo, y no descendió Gedeón a las aguas, y Yahweh dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere, ahí está la palabra lamiere, ¿sí? Es la cac, es lamer o regazo o rodillas, pero también podemos ver que habla de lamer sobre sus rodillas, porque el perro no se agacha para lamer, ¿sí? Pero vamos a ver la otra, porque acá están divididos en dos, ¿sí? Vamos a ver los otros, porque dice que hay dos partes. La primera parte dice que el que lamiere, ¿dónde está? Cualquiera, dice el verso 5, cualquiera que lamiere las aguas, lamiere acá, las aguas, de una manera que lamiere sobre sus rodillas, con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte, ¿sí? Primero vemos que hay un orden, entonces vemos, allí sí, ahora sí vemos, no en el anterior que vemos que primero elige a los que van a ser apartados para destrucción, teniendo en cuenta el capítulo 25 de Mateo, sino que ahora vemos lo que dice Yeshua, él aparta los que van a ser salvos. ¿Cómo los aparta? Aquellos que no se inclinan, y podemos decir a los placeres, a las deidades, a las cosas que estamos viendo materiales, no nos inclinamos, es decir, no las adoramos. Entonces vemos que eso están en primera parte. Ahora vamos a ver la segunda parte, o este segundo pelotón, llamémoslo de alguna manera. Había 5.000 de un lado y 5.000 del otro. O pongámosle que estaban los 10.000 esparcidos en todas las aguas. Dice allí, y 10.000 habla de las 10 naciones, habla de las 10 tribus, perdón. 10.000 habla de las 10 tribus. Y 10 habla de la completitud, como también hablaba Rab Saul, donde diciendo, y luego todo Israel será salvo. O sea, después, dice, después de entrar, como decía, en Romanos capítulo 11, hablando de los gentiles. Bueno, el hermano Edward también habló esto de los gentiles, que está también en Apocalipsis, hablando del 10, que era el completo, después del signo libro acordar, no lo busque. Bueno, después lo diré. Entonces, los 10.000 hablan de las 10 tribus de Israel. Estamos hablando de las 10 tribus de Israel. Dice que están esparciendo todas las aguas. Aquellos que observa Gedeón, ¿no? El libertador, hablando de Yehoshua, o Yeshua, o el Mashiach, dice que lo observa. Aquellos que tomaren o lamieren el agua, ¿sí?, sobre sus rodillas, estos apartarás primero. Y dice allí, así como lame el perro, aquí pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber, lo apartarás también. O sea, un grupo de un lado y otro grupo del otro. El 6 dice, y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, es decir, el primer grupo, 300 hombres. Entonces, estos 300 hombres, que solamente es como que hicieron cuclillas, ¿sí? Se agacharon doblando sus rodillas, pero de manera erguida, ¿sí? Y solamente pusieron sus manos sobre el agua y llevaron esa agua a su boca. Estos que digamos, que no se inclinaron, estos que no se postraron, los separó el Eterno primeramente y fueron 300, ¿sí? 300 con la palabra 300 en la gematría hebrea es la Shin. La Shin tiene el valor numérico de 300. La Shin también habla de salvación, ojo. La Shin, porque por eso hablamos de Yasha. Yasha es la Yud y la Shin y la Ajin. O sea, el observar, o sea, el Eterno, la mano del Eterno, que es la Yud, ¿sí? La Shin está observando la salvación, ¿sí?
Y la es observar, o sea, el Eterno observa la salvación. Y esta palabra 300 es la Shin, la letra Shin, que también habla de Masía, que es como un tridente, es un diente, es así la letra. Entonces vemos que el primer grupo fueron apartados primero, y vamos a ver qué pasa con el otro. Dice, y fueron apartados 300 hombres, y todo el resto del pueblo, que se dobló sobre sus rodillas, con la palabra dobla rodilla allí, la palabra es cara. La palabra cara es doblar rodilla, justamente, es hundida, es hincarla, es postrarse, es arrodillarse, es flaquear, es postrar, ¿sí? Entonces vemos que de alguna manera este siguiente grupo, ¿no? Si fueron 300, si eran 10.000 personas, 10.000 soldados, y solo quedaron 300, ¿cuántos se fueron? Sí, 9.700 personas, exacto. Que ese número también habla de otras cosas, pero no tuve el tiempo para buscarla, porque se me hizo bastante extenso. Pero lo que yo quiero rescatar, y bueno, incluso si lo podemos ver, nos lleva del tema. Porque habla del 97, o 9, más 7. Es otro tema. Lo que aquí estamos viendo es que justamente aquellos que hincaron rodillas, aquellos que son frágiles, aquellos, dice, como bien dice ahí la traducción, es flaquear, aquellos que flaquean ante el sistema, por más que seamos nosotros, o nuestros hermanos, ¿no? Que estén firmes, que estén fieles, que estén, digamos, seguros, vamos a flaquear en este sistema. No dice que no la Escritura, pero hay 300, hay un pueblo, hay un remanente que el Eterno se resguarda, como se lo dijo allí a Eliyahu, que Eliyahu se sentía único, dice que él guardó, ¿sí? ¿Cuántas personas, cuántos creyentes, cuántos hermanos guardó el Eterno que no se inclinaron ante Baal? ¿Recuerdan ustedes cuando dice cuánto es la cifra? Les pregunto. Sí, la cifra es de 7.000. Me contesto a mí solo. No sé si están ahí mis hermanos, ya termino este tema. Déjenme que les diga una cosita más, porque yo tengo hasta el verso 8, estamos viendo hasta el verso 7. Ahí les confirmo lo que les estoy diciendo. Bien. Bien, habíamos dicho que son 7.000 en aquel entonces donde el Eterno le dice a Eliyahu que se ha reservado 7.000 personas, ¿sí? 7.000 fieles, que no han doblado rodillas ante Baal. Y estamos hablando también de estas realidades en aquel entonces. Vamos a seguir con el texto. Dice el 7. Entonces Yahweh le dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré. Otra cosa, la palabra beber allí es sacó, es beber a grandes tragos. Por allí también podemos relacionarlo a estas personas, ¿no es cierto? Estas 9.000 personas, un poquito más, 9.700 personas, que se apresuran, ¿sí? A beber. ¿Y qué beben? Ahí la diferencia entre las naciones y ahí la diferencia entre probar del Eterno, porque la prueba que el Eterno da, es de purificación, es para purificarnos. Que de paso aquí también la entendí, me la salté, donde dice el Eterno que nos va a probar. Si la palabra probar es saraf, es fundir, es refinar, acrisolar, ensayar, es limpiar, purificar. Entonces, ¿él con qué nos prueba? Entonces, la palabra probar allí del Eterno, la palabra probar es para purificación, ¿sí? Es para santificación, es para pulirnos. Entonces, por esa razón el Eterno prueba a su pueblo y de esta manera. Vamos a ver el 7. Entonces Yahweh dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase todos los demás gente, cada uno a su lugar. El 8 dice, ya habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres. Dice, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Bueno, esta parte, por supuesto, sigue con el verso 9, que hoy día no lo vamos a tocar, porque habla de cómo él planeó, ¿no es cierto? Él tuvo una técnica en ese entonces para invadir el pueblo de los madianitas, para irrumpir, digamos, allí, para destruir a esa nación, ¿no es cierto? Que habíamos hablado del pueblo cananeo o el pueblo madianita, que son aquellos atrevidos, contumaces, son aquellos violentos. Pero en fin, con lo que me quedo hoy en día, mis hermanos, para concluir, y ya lo dejo aquí, es esta línea